Me llamo Ángela Figueruelo, soy profesora de la Universidad de Salamanca, en concreto catedrática de Derecho Constitucional, y la disciplina que estudio y enseño tiene muy poco que ver con el proyecto del cual vengo a hablar hoy aquí. Por ello, tengo que agradecer enormemente a la directora del mismo, a la profesora María Luisa Ibáñez, el que me haya invitado a participar en un proyecto tan distinto a las tareas de las que yo realizo habitualmente. El motivo por el cual tengo que participar y voluntariamente me he prestado a ello y lo he hecho con mucho gusto se debe a que yo nací y me crié en un pueblo de la provincia de Zamora muy cerca de lo que denominamos la Raya de Portugal. En esa región, el tipo de arbustos sobre el cual versa la mayor parte de este proyecto de innovación docente crecían y hacían parte de la vida de los animales y de las personas que habitaban en aquella zona. Había una simbiosis perfecta entre el campo, es decir, la naturaleza, y quienes habitaban en esa naturaleza. De ahí que yo haya crecido junto con estas plantas y hayan hecho parte de mi vida a lo largo de toda mi infancia. Indagando en el diccionario de la Real Academia, donde se recoge el término que hace alusión a los arbustos, encontramos dos términos en concreto, las escobas y los piornos. También hace referencia el diccionario de la Real Academia a la expresión latina balaium, que significa baleos. Baleos son retamas. Pero hay otra expresión que yo hice mía en la infancia y que ha convivido conmigo, que son los baleines, que no aparece en el diccionario de la Real Academia, lo cual quiere decir que queda en la terminología y en el uso y las costumbres del lenguaje popular que no ha trascendido a la Academia. Todos estos términos y otros a los cuales voy a aludir hacen parte de los usos tanto domésticos como campestres de las vidas de las personas que entonces habitaban aquellas tierras y que hoy en día podemos decir que forman parte de lo que denominamos la España vacía, porque allí únicamente quedan ancianos de edad muy avanzada. Este tipo de arbustos, las escobas, los piornos, los baleos, los baleines, se utilizaban en gran medida para alimento de los animales. De ellos comían las abejas, las cabras y el resto de los animales que allí vivían, se desarrollaban y servían para el sustento de la población a partir del momento en el que se terminaban los pastos verdes. Este tipo de arbustos es muy abundante en la zona denominada las Arribes o los Arribes del Duero, dependiendo de que sea en la provincia de Zamora o en la provincia de Salamanca. Al primer término al que yo me quiero referir es al término piorno. Los piornos eran arbustos de la misma, digamos, genética, de la misma rama, de la misma especie botánica, que tenían picos, eran muy difíciles de manejar. Por ello, solamente se utilizaban para alimento de los animales y para encender el fuego, tanto en el invierno como en el verano, porque en aquellas zonas el fuego se utilizaba no solo para calentarse, sino también para cocinar. Pero no solo para cocinar en el hogar, sino también para cocinar en el campo, cuando los campesinos tenían que encender los fuegos para cocinarse sus comidas, porque no regresaban a pernoctar en los pueblos o en las aldeas donde vivían. Las escobas es otra variedad de estos arbustos que tenían un uso más completo, porque no solo se utilizaban para alimento de los animales una vez que se habían secado y que ya no había pastos verdes, sino que también tenían un uso doméstico. Al uso doméstico de las escobas contribuían sin duda alguna las mujeres. Las mujeres en aquellas zonas de nuestra tierra no solo trabajaban en la casa, sino que también trabajaban y mucho en el campo. Eran el alma que daba vida a aquel terruño. Las escobas, fabricadas y elaboradas a partir de esas plantas por las mujeres, se utilizaban para barrer la casa,
pero aquella variedad de escobas utilizadas para barrer la casa eran las más sofisticadas, por utilizar un término, digamos, moderno, puesto que se elaboraba más el producto, se le colocaba un palo más largo para hacer más fácil la tarea de barrer y las escobas, evidentemente, contribuían a la limpieza del hogar. Pero como también había que limpiar los corrales donde vivían los animales, se utilizaba otra variedad de escobas mucho menos cultivada, mucho más vastas, en las cuales no necesitaban ese palo al que previamente me he referido. Y esta misma variedad de escobas, más grandes de tamaño, más ásperas en el uso, se utilizaban también para lo que denominábamos barrer las eras en las tareas del campo cuando se recolectaban los cereales a finales del verano. Las eras eran aquellas zonas en las cuales se realizaba la trilla y una vez que terminaba la trilla había que dejar limpias esas eras para que quedasen, digamos, preparadas para volver a crecer la hierba, que la hierba volviese a secarse y en el año siguiente, en el verano, poder volver a tener el uso comunal de poder realizar la trilla. Bien, como he dicho previamente, las que se elaboraban en casa eran más sofisticadas, en cambio las que se utilizaban para trabajar en el campo eran mucho más vastas. Pero las escobas también se utilizaban para encender el fuego. Era un arbusto más amable, era un arbusto que como no tenía pinchos era muchísimo más fácil de manejar. Con ellas también se encendía el fuego, no solo en los hogares, sino también en el campo. Pero al lado de los piornos y de las escobas existía otro arbusto de esa misma familia que recibe el nombre de baleos. Los baleos se utilizaban para alimento de los animales y también para la limpieza de la casa. No en lo que era el hogar propiamente dicho, sino en las zonas que configuraban el uso doméstico de la casa, pero en lo cual habitaban los animales. Los baleos eran, digamos, más ásperos que las escobas y menos ásperos que los piornos, y evidentemente la función de tratar de barrer, por decirlo de alguna manera, los excrementos de los animales y la suciedad que los animales desprendían cuando pernoctaban en las casas, había que barrerlos y recogerlos para utilizarlos luego de abono en el campo. Era un abono natural que desde luego era tremendamente ecológico. No hay que decir, porque va de suyo, que todas estas tareas de confeccionar escobas, de confeccionar baleos, era algo que le correspondía, por supuesto, a las mujeres, que eran quienes principalmente las usaban y quienes principalmente las trabajaban, porque había que ir al campo a arrancarlas, había que dejar el proceso de secado y después del proceso de secado era cuando se confeccionaban las escobas, los baleos y demás para el uso doméstico. Me queda hablar, por último, de lo que denominamos, y no aparece en el diccionario de la Real Académica, de los baleines. Los baleines eran y son una planta tremendamente fina que crecía también en el campo, cerca de donde estaban las escobas y los piornos y los baleos, pero dada su característica y su textura tan fina, quedaban dedicados a una tarea, digamos, más exquisita. Con los baleines se confeccionaban una especie de plumeros que servían no solo para quitar el polvo en los domicilios, en las casas, sino también para encalar. Encalar era una tarea que se realizaba una vez al año en los hogares, sobre todo en el verano, cuando ya venía la calor, y que significa blanquear los domicilios. Eso se hacía con un producto extraído del campo, de unos sitios que eran una especie de minas, se llamaban barreros de cal blanca, de allí se extraía o se sacaba la cal blanca, se disolvía en agua y era lo que se utilizaba para blanquear las casas. No había brochas como hay en la actualidad. Lo que se utilizaba en lugar de las brochas es el término que yo aquí introduzco, que son los baleines. Los baleines siguen existiendo hoy en día, pero ya quedan como recuerdos. Dudo que las generaciones actuales, incluso las que van a pasar los veranos a las casas familiares que siguen existiendo en esos pueblos, conozcan la terminología que yo aquí les estoy explicando, entre otras cosas porque no han hecho parte de su vida.
Marca la tierra, marca el terruño y marca la comarca en la que cada uno vive. Yo viví en esas tierras, sigo teniendo en mi bagaje cultural la terminología que aquí transmito y estoy muy feliz de poder contribuir a este proyecto de innovación docente trasladando una terminología que va a ir desapareciendo, como van desapareciendo muchas de las costumbres de nuestra tierra, puesto que en la medida en que el tiempo pasa, cada vez la sociedad se va separando más del campo, vamos renunciando cada vez más a esas fuentes que nos retroalimentaban, que formaban parte de nuestras vidas y que ponían de manifiesto la perfecta simbiosis entre el campo y entre el ser humano. Es decir, ayudaban a vivir en naturaleza, ayudaban a vivir de conformidad con los cánones que la propia naturaleza nos daba y que el hombre hacía suyo. Como yo le digo a mis alumnos, hace 40 o 50 años, en aquellas tierras, el Estado de Derecho no llegaba y la gente era autosuficiente. La naturaleza y los propios convecinos ayudaban a sobrevivir. Muchas gracias por la atención que me habéis prestado.